Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal de YouTube y este es un video totalmente diferente porque voy a hacer mi propio ranking de las mejores historias que han marcado un antes y un después en la vida de alguien. Y es que si tú te das un paseo por toda la información que yo tengo acá en mi canal de YouTube, no solamente hay chismes, no solamente hay cosas de risa, bueno, la verdad hay muy poco de eso. Es que hay bastante de eso. Tengo en realidad mucha información para ti y yo misma he elegido mi top de las 3 mejores historias que hasta el momento siento yo que te he contado. Disculpa la humildad. Y bueno, aquí lo vengo revisando. Tú me dirás si está bien mi top, si consideras que sí han sido buenas historias o si por el contrario dices no pasa nada. Bueno, yo considero que la mejor, la que para mí fue impactante desde el momento en que la leí, fue la de la Bella Otero. Y es aquí donde te relato la historia de una mujer que de verdad, mismo estilo Rubí, dijo que un día iba a ser millonaria porque vino de la pobreza más pobreza de toda... vino desde allá abajo, ya tú me entiendes. Bueno, sin embargo, digamos que fue enfocado en mala forma, llegó a tener su apogeo, pero después le fue bastante mal. Esa historia me impactó muchísimo a mí. Y bueno, aquí está el video y espero que lo puedas ver. Fue la mujer más bella de Europa. Tuvo cientos de amantes entre reyes y príncipes. 6 de ellos se llegaron a suicidar por ella una vez que quedaron en la bancarrota. Además, fue violada a los 10 años. La llegaron a conocer en algún momento como la sirena de los suicidios, pero también se le recuerda como la Bella Otero. Llegó a amasar una fortuna de más de 500 millones de dólares. Es como diríamos coloquialmente la femme fatal. Si es que Rubí se basó en alguien para poder crear su tremenda novela, pues de repente fue en ella. Ella nació el 4 de noviembre del año 1868 en Valga, un pueblo de Galicia. Lamentablemente, a la edad de 10 años, en el año 1878, ella fue abusada por un hombre. Porque esta violación se dio una tarde de julio cuando ella estaba paseando cerca del río Ulla y de pronto apareció un hombre que era un zapatero del lugar conocido como Conainas, pero su verdadero nombre era Venancio Romero. La violó salvajemente hasta que prácticamente le rompió la pelvis y tuvo muchas hemorragias que casi la llevan a la muerte. Como una consecuencia fatal quedó estéril. Desde ahí ella se hizo una promesa, que jugaría con todos los hombres, le sacaría el máximo provecho y que también saldría de su pueblo. Saldría de la pobreza. La primera promesa la cumplió porque a la edad de 12 años ella dejó Galicia y desde ahí se encargaría de cumplir su segunda promesa. Ya lejos de Galicia, ella llegó a pasar por Portugal y posteriormente se quedó en Barcelona. Estuvo trabajando desde criada hasta la labor más antigua del mundo, hasta prostituta. Y ya habiendo cumplido su primera promesa, pues estaba en camino de cumplir la segunda. Burlarse de cada hombre que se pusiera en su camino, pero antes ella quería poder dejarlos en la bancarrota. Y bueno, tenía algo a su favor, su increíble belleza y también una frase que la caracterizaba. Yo creo que esta frase a partir de ahora va a ser una de mis favoritas. Nací pobre, pero increíblemente bella. Y cuando uno tiene en la mente bien claro las cosas que quiere hacer para su vida, tanto las buenas como las malas, es como que uno las atrae. Y bueno, ella de Barcelona se fue hacia Marsella, donde también ejerció la prostitución. Y llega a conocer a este millonario que ella estaba esperando años antes para poder quitarle pues su dinero, aprovecharlo al máximo. Este millonario estadounidense se llamó Ernest Jungers y lo llega a conocer en el año 1889. Este hombre quedó deslumbrado por su belleza. Fue tanto así su impacto que le contrató profesores para que le enseñaran distintos idiomas. Además la llenó de joyas, de ropas costosas para que ella cambiara esa imagen que había mantenido hasta ese momento. Estos profesores que el millonario contrató no solo le enseñaron inglés y otros idiomas, sino también le enseñaron danza y teatro. Y fue así que este hombre la llevó al cenit del espectáculo. Pero ¿cómo hubiera podido ser la Bella Otero para tapar su pasado? Y ustedes saben que en esas épocas el qué dirán era muy importante. Pues el millonario pensó en todo. Ernest Jungers también le inventó un pasado, haciendo creer a la gente de que ella había estado casada con un aristócrata italiano al que había dejado por amor al arte. Y la gente muy incrédula empezó a creer esta historia de la Bella Otero. Después de algunos meses de ensayo en París, ella llegó hasta Nueva York.
ya el Vox Populi empezaba a hablar sobre esta mujer. Algunos decían, es una condesa que ha dejado de lado sus títulos para dedicarse al arte. Y otros decían, no, pero extraño. O sea, muchos estaban así siempre, y hablando todo sobre la bella Otero. Y eso también era algo que generaba mucha suspicacia en la gente, que ella se hacía llamar solo como la bella Otero. Ya para ese entonces, la bella Otero estaba en acción. Ya había empezado a cumplir el primero de sus planes. Bueno, dos de las cosas principales que ella quería: haber dejado su pueblo ahí en Galicia, también su pasado, y por otro lado, pues haber conocido a este hombre millonario que ya le había abierto las puertas para muchas cosas. Pero una vez que ella terminó de exprimir hasta el último a este millonario, pues lo que hizo fue desterrarlo de su vida. Eso sí, lo dejó sin un centavo, y Jürgen no pudo soportar este dolor, esta traición, así que buscó un hostal de mala muerte y se quitó la vida. Era el primer hombre que se suicidaba por ella. Digo el primero porque tuvo una lista de por lo menos 6 hombres que ella dejó en la bancarrota y que se suicidaron. Hasta este momento ya la bella Otero era la mujer más codiciada de Europa. Iba amasando cada vez más fortuna y también amantes. Pero bueno, no todo estaba tan calculado, porque algo escapó de sus manos. No el amor, ni aquí no entra el romance, el hecho de pensar que de repente ella se enamoró de alguien, que alguien sí cautivó su corazón, porque no fue así. Incluso ella comentó que jamás tuvo ningún tipo de orgasmo en cada una de las relaciones sexuales que mantenía con estos amantes. O sea, ninguno le dio un verdadero placer. Puede ser por el gran trauma que sufrió cuando fue violada. Digo que algo escapó de sus manos porque ella empezó a caer en los distintos juegos de casino. Iba mucho al casino de Monte Carlo. Y bueno, ahí también seguiría esta gran fortuna que nos parece sorprendente de $500 millones, pues posteriormente se irían al tacho en este casino. Pero bueno, eso ya lo vemos más adelante. Su segundo gran amante, también millonario, fue el banquero Ohlsteder, quien quedó impactado por ella. También, ¿qué pasaría entre esas 4 paredes que había quedado tan asombrado? Porque se dice que ella cumplía con todas las fantasías que tenía este banquero. Fue tanto así que él le regaló varios pisos en París, automóviles, y el regalo más costoso que le dio fue un collar de perlas que había pertenecido a la cortesana Léonie Leblanc. Una vez que ella lo dejó también en la bancarrota con tantos regalitos de este tipo, pues él decidió suicidarse. Ya con esa segunda persona que se había suicidado, a ella le empezaron a apodar como la sirena de los suicidios, porque estos amantes, pues una vez que quedaban en la nada, era la decisión que empezaban a tomar. Hoy en día vemos tantos casos de hombres que dejan prácticamente todo por sus amantes, dejan su familia, relaciones estables de años, no sé, por unos momentos de calentura, y pensar que eso ya viene pasando desde hace mucho tiempo atrás. Y cómo estos hombres, después de quedarse en la nada, pues su única solución, su única salida era quitarse la vida. Pero no creo que sean nuestras responsabilidades, no creo que es decisión de ellos que son bastante inmaduros para llegar hasta este punto. Ya hasta estas alturas, esta mujer era tan famosa que 2 de las cúpulas del Intercontinental Carlton de Cannes pues tenían habían sido inspirados en la forma de sus pechos. El arquitecto que diseñó esto se llamó Charles Dalmas, y como muchos ya sospechamos, pues obviamente fue también su amante. Aunque parece que la bella Otero tenía a sus senos algo, no sé, de alguna forma en particular, porque muchos se quedaron asombrados. Se dice que en las imágenes eran como 2 limones alargados y que los pezones estaban como mirando hacia arriba. O sea, más extraños sus pechos, pero bueno, fueron así la sensación y los que llevaron a la muerte a varios de estos hombres. Tal vez su secreto era ese, sus pechos, tal vez ese era su gran talento. Para el año 1900, la bella Otero poseía 3 joyas valiosísimas. El primero fue el collar de la emperatriz Eugenia, el segundo de la emperatriz de Austria y el tercero de nuestra querida María Antonieta. Durante su gira por Rusia, toda la familia imperial fue a verla. Esto fue en el Teatro Malinka de San Petersburgo. Una vez terminada su función, la bella Otero recibió en su camerino a un emisario del duque Pedro Nikolevich, con quien de ahí empezaron a compartir la misma cama.
A tal punto llegó la pasión de este hombre por ella que decidió dejarlo todo en Rusia e irse hasta París para estar siempre a su lado, creyendo que era muy importante para ella. Afortunadamente para él, la realeza, pues del lugar de donde él venía, de Rusia, le dijeron: no, inmediatamente te regresas para acá que te necesitamos. Así que tuvo que dejarlo todo, tuvo que dejar a la bella Otero supuestamente triste y dolida para regresar a su natal Rusia. Si supiera que a ella no le importaba. Luego de este hombre, tuvo también un romance con el príncipe de Gales, futuro rey Eduardo VII, tan embelesado con la bella Otero, que le regaló un pabellón de casa en las proximidades de París. Y en una de sus visitas que ella hace a París para poder ver al príncipe, conoce a Hugh Grosvenor, quien era duque de Westminster, hasta ese momento uno de los hombres más ricos del mundo, con quien obviamente también inicia un nuevo romance. El duque le presenta a Guillermo II de Alemania y bueno, ya estamos viendo que la bella Otero pues era donde ponía el ojo, ponía la bala. Entonces también se convierte en uno de sus amantes y el antecesor de todos los que venían. Y ya como son tantos, sí me voy a ayudar de mis apuntes porque bueno, son varios amantes que vinieron después. Leopoldo II de Bélgica, el príncipe Alberto I de Mónaco e incluso el emperador japonés Taisho y el rey Alfonso XIII de España. Creo que ya no hay más. Esos son todos hasta ese momento. Creo que ahí ya le agarró la vejez a nuestra querida bella Otero. Todos ellos le dieron tres cosas en común: pasión, joyas y dinero. Obviamente a ella la que menos le interesaba era lo primero, o sea, la pasión. Ella tan solo buscaba que todos les dieran joyas y dinero y dejarlo sin un centavo. Uno, por su propio interés, porque prácticamente de eso vivía, y dos, porque de todas maneras arrastraba este trauma del pasado, el hecho de haber sido violada, ¿no? Y en ese dolor, con toda esa frustración y toda esa ira, pues haber hecho esa promesa para sí misma, de burlarse y vengarse de todos los hombres. Definitivamente esto no es nada sano, porque lo que vino para ella no fue precisamente lo mejor. Claro, en sus años de juventud tuvo mucha gloria, tuvo mucho dinero, tuvo lo que tal vez todos en la juventud añoramos o creemos que es lo fundamental, lo demasiado importante. Pero al pasar de los años, porque bien dicen por ahí que la juventud es corta, pero la vejez es larga. La de ella pues fue bastante larga porque llegó a vivir hasta los 97 años. Y muy distinto a lo que nosotros podemos creer o imaginar. Seguro vivió esos años pues igual de forma acaudalada, ¿no? Invirtió su dinero de repente por aquí y por allá, viviendo de sus rentas. A la nada fue así. Fue otra la realidad. Salud por la bella Otero. Aquí en mi país, en Perú, existe un instituto donde enseñan distintas carreras relacionadas al arte, que se llama Toulouse-Lautrec. Es uno de los más caros. Y bueno, yo en mi ignorancia, porque es cierto de que la ignorancia es atrevida, no sabía que era el nombre de un gran pintor. Pues resulta que este hombre también quedó enamorado y fascinado de la bella Otero, tanto así que le hizo una obra al pastel que hasta el día de hoy está en un museo de arte. Este museo se llama Museo de Albi. Y también el poeta y escritor José Martí le dedicó unos versos a esta hermosa mujer. Ya para el año 1913 pues llega la Primera Guerra Mundial. Ya no era muy rentable eso de dedicarse al espectáculo, así que la bella Otero pues decide dejar este mundo, el mundo de las lentejuelas, el mundo del espectáculo. ¿A qué se encargaría después? Y se dedicó a despilfarrar todo su dinero, lo que con tanto esfuerzo le había costado, en los distintos casinos de Monte Carlo, de Niza y también de Cannes. Así como pasa la vida rápidamente, llegaron sus 86 años y ella estaba sin un centavo. Decidió pedir pensión a la Seguridad Social francesa. Pero no saben lo que pasó. Pues resulta que se llega a descubrir toda su historia, de dónde provenía ella. Pues recuerdan que al inicio su primer amante Jürgens le había creado una historia distinta a la que era en realidad. Pues se llega a descubrir su verdadera historia y le niegan esta pensión. La única riqueza que ella pudo mantener fueron las acciones que le había regalado un duque ruso que había quedado pues profundamente enamorado de ella. Lamentablemente, muchos años antes había iniciado
la Revolución Rusa, porque esto que ella tenía estaba valorizado como en 190.000 rubios, y con esta Revolución Rusa eso no valía prácticamente más que, no sé, como papel para reciclar o botar por ahí para escribir cositas de atrás, porque esa plata no valía para nada. Entonces ella llega a los 97 años, que es cuando muere. Murió prácticamente irreconocible, o sea, andrajosa, viviendo a orillas de un ferrocarril, sin absolutamente nada. Lo único que le llegaron a encontrar en sus posesiones fueron algunos pesos que ella recibía como pensión. Si bien es cierto, la sociedad francesa no le dio ninguna pensión, se lo denegaron. Los que sí le dieron algún tipo de pensión fueron los del casino de Niza, en agradecimiento por los 500 millones de dólares que esta mujer despilfarró en sus instalaciones. Así que mensualmente le mandaban algunos pesos. Eso fue lo único que ella dejó, y de alguna forma también decidió heredarlo como un apoyo de repente para pagar algún tipo de servicios cada fin de mes a una de las fundaciones pues donde estaban adultos mayores, algo por ahí. Ella murió el 12 de abril del año 1965, producto de un infarto. Como se los comenté al inicio de esta historia, ella nació en un lugar muy humilde, muy pobre, y murió exactamente igual. En un sitio sin dinero, con mucha pobreza y en las peores condiciones. Al final, la vida ostentosa que llegó a tener en su juventud no le valieron para poder llegar a resolver el verdadero problema que estaba en su interior, aquello que no la dejaba avanzar, ese rencor, porque ella se involucró con estos hombres, con la mayoría de ellos, por la promesa que se hizo a sí misma después de sufrir ese trauma de esta violación, de vengarse de ellos, de aprovecharse de ellos, de sacarles hasta el último centavo. Y sí, lo hizo. Se aprovechó de ellos de alguna forma, ¿no? Ellos también quisieron eso. También fue su responsabilidad. Pero ella logró este cometido, tuvo este gran dinero, y sin embargo, como era esa carencia, ese dolor que aún ella mantenía y que no había superado, pues llegó a caer en un vicio, como fue la ludopatía. Todo lo que le había costado de alguna forma tener fueron 500 millones de dólares. Todo eso lo despilfarró en casinos y al final acabó su vida de esta manera. Y murió a los 97 años. Estuvo muchísimos años de su vejez sola, viviendo con unos cuantos pesos que le mandaba el casino, que se había hecho grandísimo gracias al dinero que ella tuvo. Así que de esta historia creo que podemos sacar un gran mensaje de que nos pueden suceder tantas cosas en la vida y que nosotros somos responsables de cómo las asumimos y qué hacemos con aquello que nos sucedió. Si buscamos venganza, sobre todo en personas que no tuvieron nada que ver, podemos llegar hasta este puerto, a tener esta misma vida como tal vez lo tuvo ella. En los años de juventud, de poder sentirnos poderosos, pero después en los años de vejez terminar recibiendo todas las consecuencias de nuestros actos. Esta historia estuvo para mí impactante, graciosa, porque no conocía a la Bella Otero. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? De verdad, ¿cómo sí te puede funcionar? Es que ahí está la prueba de que definitivamente todo lo que tú creas acá en la mente lo puedes conseguir. Pero lamentablemente cuando te enfocas cuando te dejas llevar por el odio, el rencor y todos esos sentimientos negativos, pues al final, ¿de qué te sirve? Como en el caso de la Bella Otero, que terminó como empezó, en lo más bajo. Y como puesto número 2, tengo otra historia que es la verdad bastante impactante también para mí, porque fue el caso de los hermanos Rosenberg. Un hermano que traicionó a su hermana y a su cuñado y que los mandó a la silla eléctrica. El caso de los Rosenberg para mí es algo impactante también y lo puse como mi puesto 2, así que vayamos a verlo. ¿Te imaginas ser traicionada por tu propio hermano, con el que viviste, con el que creciste, y que de pronto hoy te condena a la silla eléctrica sin tú merecerlo? Pues hoy tengo para ti la historia de los Rosenberg, una historia con mucho dolor, con mucha traición y sobre todo con muy poco amor. Y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y que puedas seguirme en las distintas redes sociales que aparecen por ahí. Para que se pueda entender mejor esta historia de estos hermanos Rosenberg, necesito transportarte un poco en el tiempo, hacia la época de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, existía cierta alianza entre el país comunista Rusia
y Alemania, Stalin y Hitler. En el año 1941, Alemania traiciona a Rusia. Ellos tenían esta alianza para ir en contra de Estados Unidos. Sin embargo, Rusia, al sentirse traicionado por Alemania, dijo: necesito aliarme con alguien. Bueno, ¿quién me queda? Pues me queda el capitalista de Estados Unidos, pero es mejor a estar solo frente a Alemania. Es ahí donde se da esta alianza entre Rusia y Estados Unidos. Todo esto desembocó a que en el año 1945, pues Alemania se rindiera. Y muchos creerían que con eso llegaría la paz, pero en realidad iniciaría una nueva guerra, dando pie a lo que fue la Guerra Fría. Digamos que para el año 1950 ya existía un fervor bastante grande por el anticomunismo. Fue ahí donde muchas personas provenientes de Rusia, de Alemania, empezaron a dirigirse hacia Estados Unidos. Y bueno, en una de estas familias nacería en el año 1918 en el estado de Nueva York Julius Rosenberg, de quien se tejería distintas versiones sobre espionaje en contra de Estados Unidos. Julius asistió a la Seward Park High School de Lower East Side de Manhattan y estudió ingeniería eléctrica en el City College. Allí se convertiría en líder de la Liga Juvenil Comunista. Algunos años después llegaría a conocer a quien se convertiría en su esposa, la señorita Ethel Gringlas, cuya procedencia sería bastante similar a la de él, pues venía de padres comunistas y también judíos. Para el año 1936 ambos toman la decisión de contraer matrimonio, y es aquí donde empezaría una verdadera historia de terror. Pese a sus inclinaciones comunistas, Julius se alistó en el Cuerpo de Señales de Estados Unidos en 1940. Lo asignaron a un laboratorio en Fort Monmouth, en Nueva Jersey, donde llevó a cabo investigaciones cruciales sobre electrónica militar de uso en radares, comunicaciones y misiles. En el año 1942, Julius llega a ser reclutado por agentes de espionaje rusos en Estados Unidos, para que pasara secretos militares a los controladores soviéticos. Para mí, definitivamente, este marcó el punto de quiebre, quien lo llevaría directamente a la muerte, no solamente a él, sino también a una mujer inocente. Y aquí te cuento por qué. Resulta que Ethel Gringlas tenía un hermano llamado David Gringlas, quien también de alguna forma trabajaría muy cerca de esta Liga Juvenil Comunista. Y aquí aparecería un nuevo personaje, David Gringlas, que vendría a ser el hermano de Ethel. Él trabajaba en una agencia llamada Nuevo Álamos en Nuevo México para un proyecto, el proyecto Manhattan, el cual estaba encargado de realizar la fabricación de la bomba atómica que acabaría con la guerra. El gobierno estadounidense, que se había tomado muchas molestias en mantener oculta la información sobre la bomba, le extrañó que los soviéticos ya tuvieran capacidad atómica a inicios de 1949. Al indagar sobre cómo lo habían logrado, se identificó a David Gringlas como pieza clave de actividades de espionaje. El FBI lo interrogó y Gringlas confesó que había pasado información secreta a los soviéticos. Dijo que lo había hecho a petición de su ingenua esposa Ruth Gringlas, que actuaba sin saberlo a instancias de Julius Rosenberg. También contó que el propio Julius transmitió una ingente cantidad de información clasificada a los soviéticos. Al principio afirmó que su hermana Ethel no estaba implicada en la conspiración, pero luego se desdijo. Al principio Gringlas se acusó en sí a sí mismo, aceptó ser parte de este espionaje y también culpó a Julius y como tercera persona a la esposa de él, a Ruth Gringlas. Pero el mismo día del juicio, digamos que él se retracta y dice que en realidad su esposa no tuvo nada que ver, que quien sí tuvo que ver sería su hermana, Ethel Gringlas, quien era la esposa de Julius Rosenberg. Hasta este momento, David de alguna forma diría la verdad, que él era parte del espionaje, que Julius también lo era y que como tercera persona estaría Ruth Gringlas, quien era la esposa de él, que se encargaría pues de transcribir todo lo que escuchaba para que esta información llegara a Rusia. Sin embargo, el día del juicio, él cambia de versión y dice que en realidad su esposa no tuvo nada que ver, pero que sí su hermana, porque su hermana estaría casada con Julius. Entonces sería Julius Rosenberg y Ethel Rosenberg, porque allá en Estados Unidos la mayoría de personas llega a, una vez que se casa, tiene el apellido de su esposo. Este juicio se llega a dar en el año 1950 y hasta el momento trajeron de testigos a dos personas, tanto a Ruth Gringlas, quien era la esposa de David,
y a Ethel Rosenberg, la esposa de Julius Rosenberg, que a la vez era la hermana de David. En ese momento, Ethel se negó a declarar. Como eso pasó, pues los abogados y las personas que estaban involucradas en este caso empezaron a ir en contra de Ethel, mencionando que existían muchas pruebas de que ella había sido parte de esta conspiración, y fue ahí que la detienen. Hasta el momento en el que David mantenía la posición de que él se había tenido que ver, y bueno, su esposa también, los cargos para Ethel no eran tantos. O sea, yo creo que ella hubiera podido salir librada tal vez con algunos años de prisión. Cuando David cambia esta versión, asegura que su esposa no tuvo nada que ver, que tal vez sí al inicio por presión de Julius Rosenberg, pero quien en realidad estaría en el fondo de este suceso sería su hermana Ethel junto a su esposo, Ethel y Julius, y que incluso David le había pasado información a Julius y Julius había tenido que enviar a transcribir esto a máquina porque él supuestamente escribía lo que escuchaba y se necesitaba pasar pues a una máquina de escribir, y eso lo hacía Ethel para después este documento sea enviado al enemigo. Incluso Ruth, la esposa de David, creo yo por salvarse el pellejo, llega a decir que ella había escuchado muchas veces el momento en el que Julius recibía la llamada con la información y que inmediatamente Julius llamaba a Ethel para pedirle que mecanografiara todo esto que le decía. Este juicio, que inició el 6 de marzo del año 1951, terminó el 29 de marzo del mismo año, siendo condenados ambos por espionaje, tanto Julius como Ethel. Y el 5 de abril ambos fueron condenados a muerte por el juez Irving Kaufman. Cabe decir que ambos eran padres de 2 niños. En ese momento Kaufman dijo: "Creo que su conducta al poner en manos de los rusos la bomba atómica años antes de que nuestros mejores científicos predijeran que Rusia perfeccionaría la bomba, ya ha causado, en mi opinión, la agresión comunista a Corea, cuyas muertes resultantes superan las 50.000 y quién sabe cuántos millones más de inocentes pagarán el precio de su traición". Lamentablemente, los Rosenberg fueron ejecutados el 19 de junio del año 1953, dejando huérfanos a 2 niños, Robert, de tan solo 3 años, y Michelle, de 6. Ambos, antes de morir, redactaron una carta para sus hijos y quedó un párrafo en especial, que es el que voy a compartir con ustedes. Vuestras vidas os enseñarán también que el bien no puede florecer entre el mal, que la libertad y todas las cosas que contribuyen a una vida plena y que merezca la pena a veces cuestan muy caro. En el caso de David Greenglass, la pena no fue tan nefasta como la muerte. Estuvo preso aproximadamente 10 años. En 1990 llega a decir que mintió, que en realidad su hermana nunca tuvo nada que ver. Efectivamente la primera versión que él soltó, mencionando que su esposa Ruth era la que transcribía toda la información que escuchaba, era correcta. Quiere decir que envió a su propia hermana a que supla el lugar o que supla la condena que le hubieran dado. Y tal vez ustedes pensarían que él dijo esto porque estaba arrepentido, pero en realidad no fue así. Él no mencionó ni un ápice de remordimiento. Dijo que para él más valía la vida de su esposa, que era la madre de sus hijos, que la vida de su hermana. Cuando me puse a investigar esta historia, no podía creer. Mandó a su hermana a una silla eléctrica, una muerte tan cruel, para que asuma el papel que hubiera tenido su esposa. O tal vez no, es de no creer, pero eso pasó. Y estos niños se quedaron huérfanos. Y algo peor pasaría después, y es que la familia de ninguno de ellos, ni de David, ni siquiera Ruth, que bueno, se estaba quedando libre, ni siquiera la familia de Ethel, ni la de Julius, se quedaron con estos niños. Estos niños fueron adoptados por un artista, por el cantante, compositor y activista social Abel Meeropol y su esposa Anne, y tomaron su apellido. Michelle se llegaría a convertir en un gran economista, autor de innumerables obras, y su hermano Robert se convirtió en abogado. Y entre el año 1980 y 1982, Robert fue director editorial de la Socialist Review en el área de la Bahía de San Francisco. Al menos estos niños tuvieron la oportunidad por parte de este artista de poder desenvolverse, de poder crecer, de poder realizar sus sueños. No se sabe si es que llegaron a perdonar, sobre todo a quien sería pues su tío. Sabemos que se condena mucho en distintos países el espionaje. Julius, tal vez por esa hambre comunista de querer resolver las cosas, de que se haga
las cosas de la mejor manera, ¿no? Que supuestamente exista cierta justicia social. Tal vez por eso aceptó el hecho de pasar información sin saber todo lo que vendría detrás o sin saber todo lo que traería para su propia familia. Pero en el caso de David, saber que su hermana no fue culpable y sin embargo decir en pleno juicio que sí lo fue, para que ella vaya y asuma la pena que tenía su esposa, o sea, para que vaya y la maten y tenga esa muerte tan dura. Y pasa que decimos, wow, ¿cómo la humanidad puede ser tan mala? ¿Cómo la humanidad puede estar viviendo o haciendo estas cosas? Y sin embargo, a veces esos sucesos ya han sucedido en la historia muchos años atrás. Y aún nos sigue sorprendiendo. Espero que esa historia te haya gustado y me gustaría también leer tus comentarios sobre tus apreciaciones con respecto a David, a este hombre que traicionó a su hermana. Y saber si es que tú hubieras hecho lo mismo en el caso que te hubiera tocado escoger entre tu esposa y tu hermana. Es una elección difícil, pero yo creo que siempre debe primar la verdad. Pero sí, yo también me quedé así impactada como tú cuando investigué sobre esa historia de los Rosenberg y digo, wow, cómo este hombre pudo llegar a vivir soportando esa gran culpa de haber mandado a su hermana y a su cuñada a la silla eléctrica. Qué miedo tener hermanos así. Bueno, y como tercer de mis tops de las historias que más me conmocionaron la cabeza, pues tengo a la de Ana de Cleves. Sí, la esposa del rey que lo que tuvo de fea no lo tuvo de bruta, de verdad. Y ahí te vas a enterar por qué. Vayamos con esta historia. De todas las esposas que tuvo Enrique VIII, hay una a la que muchas de las cosas le salieron muy bien. Porque pudo recaudar una inmensa fortuna sin necesidad de acostarse con él. Ella se llamó Ana de Cleves y era una princesa alemana que dicen que era tan repulsiva físicamente que al rey se le cayó la cara al suelo cuando la vio por primera vez. Más allá de la tristeza que embargaba a Enrique por la muerte de su esposa Juana, debió considerar celebrar un nuevo matrimonio, ya que resultaba conveniente a los fines de fortalecer sus alianzas de poder. En este sentido, necesitaba casarse con alguna candidata que lo aliara con el Sacro Imperio Romano Germánico, liderado por el emperador Carlos, quien representaba la mayor potencia de la época. De las posibles esposas se encontraba la flamenca Ana de Cleves, princesa de una familia destacada de religión protestante luterana, lo que favorecería la posición de Enrique en Inglaterra como jefe de la iglesia anglicana, que él mismo había creado. A los fines de consolidar aún más esa posición, pensó en pactar el matrimonio. En este sentido, a los fines de conocer el aspecto de la que sería su cuarta esposa, envió a la corte germana al pintor Hans Holbein para que realizara un retrato de su prometida. Así lo hizo el gran pintor. Sin embargo, por temor de desagradar al rey, realizó un retrato retocado de la futura reina, ante el cual el rey aprobó y hasta se ilusionó con la nueva posesión conyugal. Pero cuando la conoció personalmente, pues no pudo disimular su gran decepción. Dicen que para guardar las apariencias tuvo que guardar la compostura cuando la vio por primera vez, pero luego en privado gritó las palabras que pasaron a la historia: I like her not, no me gusta. Entonces descubrió, para su horror, que era demasiado tarde para cambiar de idea. Ana de Cleves había llegado a Inglaterra para casarse con él, y no podía decirle que se fuera por donde había venido. Según los cánones de la época, Ana era realmente fea. Era alta y corpulenta, y su rostro poco agraciado mostraba además marcas de picaduras de viruela. Incluso era poco apta para sostener los diálogos ingeniosos de una corte renacentista, dirigidos muchas veces por el mismo rey, que escribía versos, creaba canciones y gustaba de la lectura. Todo lo cual era ajeno a los gustos de Ana, la cual apenas hablaba inglés. Preso de esta decisión, ya que no podía negarse al casamiento por los altos intereses políticos y económicos que la novia representaba, contrajo un matrimonio en 1540. De esta manera, Ana de Cleves se convertía en la cuarta esposa de Enrique VIII. Pero ¿de dónde venía este rechazo? ¿Tan fea era la pobre mujer?
Ana Bolena, la segunda esposa del rey, tenía chispa y era atractiva, pero todos los que la veían decían que físicamente no tenía nada especial. Jane Seymour, con la que se casó después, era tan corriente que los embajadores extranjeros decían que no entendían qué veía el rey en ella. De Ana de Cleves solo existen 2 retratos. El primero, exagerado para deslumbrar a Enrique VIII, y otro que sí que la muestra desde una luz menos favorecedora. La versión más sensata de la repulsa del rey es la que dice que Ana no era tan fea, sino que tenía la cara llena de marcas de viruela. Dicen que el tocado capilar alemán tampoco ayudó mucho. Se consideraba poco favorecedor porque hacía que la cara pareciera demasiado alargada y no dejaba ver ni 1 milímetro de cabello. Después de la noche de bodas, el rey dijo esto: si antes no me gustaba, ahora mucho menos. No es nada guapa y huele mal. Hay pistas que me dicen que no es tan joven, como la flacidez de sus pechos. Y no puede despertar ningún deseo carnal en mí. Ana había permanecido católica conservadora, aunque su familia era luterana. Entabló una relación próspera con la princesa María y se estima que su relación con el rey era buena. A pesar de esto, Enrique había puesto su atención en una dama que formaba parte del séquito de damas de honor de Ana, la bella Catalina Howard. De esta forma, el matrimonio entre Enrique y Ana estaba destinado a la ruptura. De hecho, Enrique consiguió que la fea flamenca, quizá temerosa de correr la suerte de la otra Ana, aprobara el divorcio, apenas transcurridos unos meses desde el día de la boda. A cambio de ello, recibiría una importante renta vitalicia que le permitiría proseguir residiendo en la corte inglesa como directa amiga del rey y de la princesa María, pudiendo mantenerse de acuerdo con su alto rango. En este sentido se elaboraron una serie de hipótesis acerca de la consumación del matrimonio entre Enrique y Ana de Cleves. Algunos historiadores sostienen que el matrimonio no fue consumado por el desagrado físico que la flamenca producía al rey. Otros dicen que la separación se produjo porque Enrique no había obtenido los favores de Ana, que estaba enamorada de otro hombre y la deseaba tanto que le ofreció desposarla para poder hacerla suya. Pero lo cierto es que Ana accedió buenamente a abdicar el reinado inglés, en el que se vio pronto suplantada por su dama de honor. Así, este cuarto matrimonio del rey Enrique VIII semejó un paso de comedia. Gracias a esa aduladora sumisión, Ana de Cleves se ganó el afecto de Enrique VIII, que la tuvo en muy buena consideración durante el resto de su vida. Los dos intercambiaban cartas y regalos, y cuando la quinta esposa del rey fue ejecutada, algunos embajadores volvieron a apostar por Ana como reina. Nunca hubo reconciliación, y cuando Enrique VIII murió en 1547, la suerte de la princesa cambió. Como era de esperar, el nuevo rey no estaba por la labor de dejar que viviera del cuento y le quitó la mitad de sus propiedades. Acostumbrada a un nivel de vida extremadamente lujoso, Ana de Cleves no tardó en acumular deudas e ir corta de dinero. De nuevo mostró su capacidad de adaptarse a los cambios cuando la hija de su ex marido, María la Sanguinaria, subió al trono de 1553. La protestante Ana se convirtió al catolicismo rápidamente y murió en 1557. Por desgracia, no le dio tiempo a ver cómo su hijastra Isabel, a la que quería mucho, se convertía en reina un año después. Y bueno, según cuenta la historia, a este rey Enrique VIII le vieron la cara. Pero aún así, Ana de Cleves supo sacarle provecho a esa fealdad que Dios le había dado. Es que ahí yo comprendí lo que significa que, ¿cómo es? La suerte de la fea, la bonita la desea. Porque, bueno, le habrá podido, lo que le faltó de belleza, no le faltó de inteligencia. Para mí, estas fueron las 3 historias que más me impactaron. No sé si fuera lo mismo para ti. Te invito a dejar los comentarios, por favor. Y no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y por favor, no olvides dejarme tus comentarios para saber que realmente esas historias sí causan impacto en la gente.
Y nos vemos en un próximo video. Y otra cosa más. Si deseas apoyar esta humilde servidora, a esta cuenta de YouTube que está sufriendo y pujando para seguir adelante, obviamente que me interesa mucho que veas el video, pero también es muy importante para mí contar con tu apoyo. Así que aquí está mi cuenta de PayPal y aquí al lado está mi código QR por si eres de Perú y deseas mandar algún moradito, yape, como tú le quieras decir. Bueno, acá está el código QR que te va a salir el nombre de mi padre, así que tranquilo. Y aquí abajo está mi cuenta de PayPal para lo que tú quieras enviar y de esa forma hacer que este canal siga creciendo. Chao. Qué bárbaro, qué escándalo de la Bellotero.